Estábamos aquí en la halajá 12. Ok. Im kidesh babeit ahad ve'achal sham kazait. Yatzai de Jovat Kiddush. Una persona que hace Kiddush en un lugar y come así sea un kezait, es decir, la cantidad, el volumen de una aceituna, ha cumplido con su obligación de Kiddush. ואם ירצה לאכול במקום אחר, אין צריך לחזור ולקדש. Y si necesita volver y hacer Kiddush, y si quiere comer más en otro lugar, no necesita volver a hacer Kiddush. Entonces, una aplicación práctica de esto es a lo que me sucede a mí con frecuencia. Nosotros en mi sinagoga, después de los servicios del sábado de la mañana, tenemos un pequeño Kiddush. Tenemos copitas de vino, tenemos jalá, tenemos arenque, tenemos un poquito de gefilte fish, tenemos galletas. Se hace el kiddush. Algunas personas hacen motzi, otras personas no hacen motzi. La gente come galletitas, come algo. Y a veces, especialmente pues en el invierno que es tan corto, entonces luego caminamos a la casa y ya una vez en la casa, o sea, si yo quiero sentarme ya a almorzar no tendría que volver a hacer kiddush. Puedo hacerlo, pero no necesito hacerlo. ¿Ok? Alajá 13. En kiddush ela bemakom seuda. No hay kiddush sino en un lugar donde se va a comer. Ese es un principio que ya habíamos hablado. Ve'im kadesh velo sa'ad af yedei kiddush lo yatsa. Pero ¿qué pasa si yo hago kiddush pero no como? Incluso la obligación de hacer kiddush, así yo haya tomado vino, no la he cumplido. Y si por algún motivo no tengo comida, entonces no debo hacer kiddush sino hasta después, hasta que tenga pues ya comida. Ok. Ok, alajá 14. En kiddush ela bemakom seuda. No hay kiddush sino en el lugar donde se va a comer la seuda. De nuevo, el rabino Haim David Halevi está analizando este principio muy importante en las alajot de kiddush. Eino musag makom bilvad. Y esto no es solamente un concepto espacial. Ela gam musag zeman, sino también es un concepto temporal. Velajen, y por lo tanto tzarich lehol bimkom kiddush lealtar. Y por lo tanto yo debo comer en el lugar donde hago kiddush inmediatamente. No es que hago kiddush y espero 45 minutos y luego como algo, no. La seudá debe seguir inmediatamente el kiddush. O sheye bedagato bisharat kiddush lehol sham miad. O la persona debe tener la intención de que inmediatamente después de hacer kiddush va a comer. Aval im haya bedagato leafsik bidvarim acherim. Pero si tiene la intención de ocuparse en otras cosas, afilu achal bimkom kiddush lo yatsa. Aun si la persona comió en el lugar del kiddush, no cumple su obligación. Es decir, yo debo hacer el kiddush e inmediatamente comer algo. No me tengo que sentar a comer, ¿cierto? No me tengo que no tengo que sentarme a almorzar. Como ya vimos en la halajá 12, así sea un kezait, así sea una galleta. Pues eso a nivel práctico, a nivel comunitario, pues es muy difícil proveerle a toda la gente, todos los Shabbatot, pues una seudá que la gente se vaya a sentar y vaya a comer. Pero pues galletitas, un pequeño refrigerio para acompañar el kiddush, pues es algo ya más factible. לא יצא אלא חובת קידוש וראוי להפקיד בכך ביותר. Y es
bueno ser estricto en esto. כי גדולי האחרונים מחמירים מאוד בזה. Que los grandes aharonim, los grandes rabinos de la última época son estrictos en esto. אבל ודאי שבהפסקה קצרה לא יחזור לקדש וספר ברכות להקל. Pero si es un pequeño, tengo que ir al baño, ¿cierto? Se me quedó algo en la sinagoga, o sea, en el otro lado del edificio, pues hice el kiddush, pues eso no afecta. ¿Ok? ¿Hasta qué parte del día se puede decir kiddush? El kiddush de la noche, pues se debe decir en la noche. Pero recuerda que tú no puedes comer nada hasta que no hagas kiddush. No solo no comer, sino tomar nada hasta que no hagas kiddush. Entonces, pues es preferible hacer el kiddush de la noche en pues lo más temprano posible en la noche. El kiddush del día no es una costumbre y debe hacerse antes de que yo almuerce. Entonces hay gente que almuerza temprano, hay gente que almuerza tarde. Aunque hay gente que es estricta en no almorzar más tarde de Hatzot Hayom, es decir, del mediodía halágico, para no accidentalmente no ayunar en Shabbat. Ayunar en Shabbat está prohibido, entonces hay mucha gente que es estricta en esto de que para las 12 del día tienen que ya estar sentados comiendo algo para que no se cuente como si estuvieran ayunando en ese día. Aunque en esto pues yo creo que es importante también la cuestión de la kavanah, de la intención. Si yo sé que yo cuando termine de comer, cuando termine los servicios voy a ir a comer, ¿cierto? Y simplemente pues me estoy demorando un poco en los servicios. ¿Por qué? Porque, no sé, en nuestro minyan nos gusta cantar, o nos gusta rezar despacio, o la lectura de la Torah es larga, o la Haftarah es larga, etcétera, 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 etcétera. Hay toda una serie pues de contingencias. Pues mientras yo tenga la intención clara de que yo sé que yo voy a salir a comer, pues no me parece que se pueda considerar esto como un ayuno. ¿Ok? Ok, alajá. Un segundito. Ups. Es el final del documento. Ups. Ok. יכול אדם לקדש לאחרים אף על פי שאינו אוכל עמהם. Está permitido para alguien hacer kiddush para otros, así no vaya a comer con ellos. Sheharei lahem hu mekom seudah. Pues para estas personas este es el lugar de la seudah. Ubitnai shehem einam yodeim lekadesh. Siempre y cuando entre este grupo no haya nadie que sepa hacer kiddush. Ok, entonces, ¿cómo funcionaría esto prácticamente? Hay un grupo de gente pues muy principiante que no saben hacer kiddush, y entre ellos hay alguien que sí sabe hacer kiddush, una persona pues que ya lleva y tiene mucho más conocimiento de Torah y de hebreo. Esta persona podría hacer el kiddush en el lugar donde esta gente va a comer y luego irse. Y ese kiddush es válido para la gente que se queda, siempre y cuando entre esta gente no haya nadie pues que sepa hacer kiddush. Luego, la persona que hizo kiddush pues va a su casa, va al sitio donde va a tener su seudah, y allá pues termina de hacer su cuento. ¿Ok? ואם לא קידש עדיין לעצמו, יזהר לבל יטעם עמהם מאומה. Y si esta persona todavía no ha hecho kiddush para sí, debe ser cuidadoso de no probar nada de lo que esta gente va a comer.
Shevishvilo ein ze mekom seuda. ¿Por qué? Porque para esta persona este lugar no es makom seuda. Él no va a comer ahí. Entonces, Velo yatsa yedei chovat kiddush ad shekadesh bimkom seudato. Y para esta persona, para la persona que hace el kiddush, su obligación de decir kiddush no se cumple sino hasta que la persona llegue al sitio donde va a comer. Pero para los demás que están ahí, sí. Ve'af shebirkat hayayin shelo bimkom kiddush eino yachol leotzi acherim mimeino nehei mahem. Y a pesar de que la verajá Boré Perija Geffen no puede cumplir la obligación de otros a menos de que disfrute con ellos, o sea, yo no puedo hacer Boré Perija Geffen y luego no tomar del vino. Afal pijen kiven kivan shebirkat Geffen zot hi chova lekidush hayom harei hi kekidush veyachol leotzi acherim af sheino nehene. Pero dado que la verajá, Boré Perija Geffen, es considerada la totalidad del kiddush del día, y hay en ese sentido, el valor de que estas personas escuchen kiddush es mucho más importante que el valor de que esta persona disfrute el vino con ellos. ואפילו בקידוש היום בשחרית בשבת שכל הקידוש הוא ברכת הגפן בלבד מותר לעשות כן. Incluso en el kiddush del día donde simplemente es esta verajá se puede hacer esto que van sheberajá zot ba'al leshem chovat kiddush. ¿Por qué? Porque el kiddush es lo que está forzándonos a hacer esta verajá. No es simplemente que nos dio por beber vino, sino que estamos haciendo esto en tanto kiddush. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Aló? Arie, ya lo dijimos la vez pasada. No solo totalmente sí, sino las mujeres tienen exactamente el mismo nivel de obligación de kiddush que los hombres. Ok, el señor de la casa debe hacer el kiddush. Eso no opera en términos de kiddush. Tanto las mujeres como los hombres están obligados a hacer kiddush. Por lo tanto, y esto es aquellas personas que me conocen bien saben que para mí en el judaísmo no hay diferencias de género. Yo en eso soy muy poco tradicional. Yo soy completamente igualitario. ¿Cómo justifico eso? Pregúntenme después. Pero lo que estoy diciendo, incluso el rabino Haim David Halevi lo dice de manera específica. Y dice, mire, alágicamente, de acuerdo a la halajá, de acuerdo al Talmud, de acuerdo a los poskim, de acuerdo al Rambam, de acuerdo a todas las fuentes, las mujeres tienen exactamente el mismo nivel de obligación que los hombres en lo que tiene que ver con kiddush, y por lo tanto las mujeres pueden hacer kiddush para hombres sin ningún problema.
Eso es lo que dice la halajá. Que en ciertas comunidades ortodoxas, ciertos poskim, últimos poskim, digan, pero entonces es que es un deshonor del hombre no hacer kiddush en su casa. Eso es sociología. Eso es sociología. Eso es pura y mera sociología machista. Que no tiene nada que ver con la halajá. Desde el punto de vista de la halajá clásica, la mujer tiene no solo tanto la posibilidad, sino el mismo derecho de hacer kiddush que el hombre. Entonces, a menos de que ustedes tengan un minhag prevalente en sus hogares, los invito pues a que democraticen el kiddush. Esto va a redundar en crear buenos modelos de vida religiosa perfectamente acordes y perfectamente consistentes con la halajá. Los niños de más de 13 años son adultos, ya no son niños. Igualmente las niñas de más de 12 años ya no son niñas. Entonces, y es importante, Javerim. Pues yo tengo una tendencia ideológica muy clara en este sentido, pero Javerim, especialmente no es que la mujer pueda hacer el kiddush si el hombre se lo permite. La mujer tiene exactamente el mismo nivel de obligación. Hay algunos poskim que dicen que es preferible que lo haga el hombre. Eso es machismo. Eso no es halajá. Y especialmente para aquellos de ustedes que tienen hijas. Javerim, cuando el mismo padre de familia, cuando la misma parte de la pareja parental hace lo mismo, ¿qué es lo que ustedes están comunicando? Están comunicando que el judaísmo es solo para hombres. Que eso, en mi opinión, es claramente lo que ciertos rincones del mundo judío expresan. El judaísmo de verdad, el judaísmo serio, ¿cierto? Talmud Torah, Tefilín, Torah, es para hombres. Las mujeres dejamos velitas y bobaditas y tonterías cuando las dejamos. Pero pues yo personalmente, halágicamente, estoy completamente en desacuerdo con esa actitud. Ok. Y de nuevo, o sea, yo desde mi personal soy aún mucho más radical que Rabino Haim David Halevi. Pero si ustedes van y escuchan la clase pasada, que ya está en el canal de YouTube desde hace rato, ahí lo dice clarito, las mujeres tienen exactamente el mismo nivel de obligación. Una mujer puede hacer kiddush para un hombre. Perfecto. Última halajá de kiddush. Halajá 16. לכתחילה כבר נתבאר שיסעד סעודתו מיד אחרי הקידוש במקום הקידוש. Lo ideal es que la persona se siente a comer su cena de Shabbat inmediatamente después del kiddush en el lugar donde se recitó. Eso es lo ideal. Lechatchila, a priori. Pero a posteriori, ¿cuáles son los atenuantes? Emachal davar mu'at pat. Si come un poquito de pan, o shata kos yain shenithayev biberkat achrona, o si bebe una cantidad de vino suficiente para
meritar verajá es decir, 87 gramos, 87 mililitros de vino. Yatzayed de Kiddush b'makom Seudá. Esa persona ha cumplido la obligación de hacer Kiddush en el lugar donde va a comer. Verashai ligmor Seudato bimkom acher. Y puede terminar su Kiddush en otro lugar. Veyesh mahmirim. Y hay aquellos que son estrictos. Lehatzrich kos yain nosefet milbad kos ha-Kiddush. Que piden que haya otra copa de vino adicional a la copa del Kiddush cuando la persona llega a la casa. Veyesh mekelim bekidush hayom umahmirim balayla. Y hay aquellos que son indulgentes en el Kiddush del día, pero estrictos en el Kiddush de la noche. Veyesh mahmirim balayla sheafilu kos nosefet einam mo'ila. E incluso aquellos que son en el Kiddush de la noche son tan estrictos que ni siquiera con una copa adicional en la casa valen esta trampa. Verraúi lejachmir lejachpid balayla. Y es bueno ser especialmente estricto con esto en la noche. Y esto es un problema no tanto en las comunidades sefaradís, sino es un problema en las comunidades ashkenazí. ¿Por qué? Porque hay un precedente muy viejo en la tradición ashkenazí de recitar el Kiddush en la sinagoga el viernes por la noche. Y este precedente procede de fuentes sociológicas. Entendámoslo, Javerim, en el este de Europa, en Polonia, en Rusia, no es que haya mucho vino, especialmente en el invierno. No estamos hablando de España, no estamos hablando de el Mediterráneo, de Italia, donde vino va, vino viene, ¿cierto? Hay vino hasta para echar para el techo. En Rusia, más difícil encontrar el vino. Y la preocupación era que la gente muy pobre no fuera capaz de hacer Kiddush en su casa. Entonces, ¿qué fue lo que se estableció? Se estableció que se hiciera Kiddush en la sinagoga. Esto también tenía otro motivo, y es que en el mundo ashkenazí, bueno, en general en el mundo judío en la antigüedad, las sinagogas también eran sitios de hospedaje. Eran por lo general el único edificio público que había en la ciudad, y la gente pues que estaba de viaje se quedaba en la sinagoga, y si tenían que pasar Shabbat pues con más razón aún. Entonces era menos grave porque entonces iba a haber seudá para esta gente, pero la costumbre se quedó, y hay muchas sinagogas ashkenazim que hacen Kiddush desde la Bimá el viernes en la noche, pero luego no hay seudá. Y esto es problemático halágicamente, de acuerdo a la mayoría de las opiniones. Así la gente vaya y haga Kiddush en su casa. Aval hamekel bekidush hayom bishbil kevod harabim kegon bebeit hatan o avi haben vejadome yesh lachem al ma sheismochu. Pero aquellas personas que son indulgentes en esto, especialmente por el honor de otras personas, por preservar el honor, por ejemplo, si están en la casa de un novio, de un recién casado, o de una familia que ha tenido un hijo, cierto, que se hacen bendiciones especiales sobre el Kiddush, estas personas se pueden quedar, oír el Kiddush y luego irse, a pesar de que no se van a quedar, porque aquí tenemos otro valor, que es el valor de Kevod Harabim. Entonces, Javerim, esto es una cosa que es muy importante entenderlo. En la halajá hay muy pocas cosas que son blanco y negro. Y yo sé que todos los rabinos caemos en esta tentación, porque es
pues una forma de darle autoridad a lo que decimos. Decir, el judaísmo dice, la halajá dice, yo mismo creo que lo hago en todas mis clases. El judaísmo dice, no dice. Esto es falso, Javerim. El judaísmo, la halajá con mayúscula, el Talmud, son espectros relativamente amplios. Relativamente amplios. Que llevan en operación en el mundo judío por poquito 2500 años. Y es muy difícil esperar que un sistema de leyes tan amplio, que lleva en práctica tanto tiempo, no vaya a resultar en diversidad. Pero no es una diversidad trivial. No es la diversidad de, me dio la gana de que la halajá sea así. No, es toda decisión halájica responsable obedece a dos vértices. Uno, la decisión tiene que ser halágicamente defensible, es decir, tiene que haber precedentes, el texto tiene que poder interpretarse de esta manera, ¿cierto? Yo no puedo decir, bueno, y haciendo estos malabares declaramos que el cerdo es kosher. Hay cierta limitación positiva del texto a leerse de una X o Y manera, pero dentro de las muchas interpretaciones posibles del texto, la que yo escojo va a depender de los valores que estén en juego. Hay una historia que ilustra esto muy bien. Habla de un rabino. Y una de las funciones de los rabinos en el este de Europa era revisar pollos. El shohet mataba pollos y a veces cuando las señoras estaban preparando encontraban cosas en las entrañas del pollo que decían, bueno, este pollo estaba enfermo, ¿será que este pollo sí es kasher? Y dice la historia que llega una señora viuda con varios hijos y le dice, rabino, mire, me encontré este alambre en el estómago del pollo, esto es kasher, no es kasher. Y el rabino dice, tranquila señora, es kasher. Y a la media hora llega el criado del señor rico del pueblo y dice, mire rabino, es que uno de los varios pollos que tenemos para este Shabbat, le encontramos un alambre en el estómago. ¿Kasher o no kasher? Y el rabino dice, no, no es kasher. Échenselo a los perros, véndanlo, regálenlo, hagan lo que quieran, no pueden usarlo para la cena de Shabbat. Y el estudiante le dice, pues rabino, si es el mismo caso. Y dice el rabino, no. Uno cuando adjudica cuestiones de halajá no solo mira al pollo, sino que mira también a la persona que trae el pollo. Y basado en esto, decide, dentro del rango de opciones halágicas posibles, qué opción halágica se escoge y si se es indulgente o no. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, valores en conflicto. Sí, tenemos un principio halágico en Kiddush el Bemakom Seuda. Solo se puede hacer el Kiddush en el sitio donde yo voy a comer. Pero ¿qué pasa si esto va a insultar a un hatán? Si va a mermar la felicidad de un brit. Entonces en ese caso, nos dice el rabino Haim David Halevi, Yesh lahem al ma sheismohu. Estas personas tienen sobre qué apoyarse para ser indulgentes. Afal pijen yachzor lekadesh bebeito bemakom seudato haikari. Y aún en este caso estas personas deben ir a su casa y hacer kiddush sobre una copa de vino en el sitio donde van a comer. Preguntas.
no se resuelve, es un problema, es una costumbre equivocada. Pero ¿cómo pueden tener una comunidad de costumbres equivocadas? Hay muchas costumbres equivocadas. Hay muchas costumbres que violan la halajá. Y a veces es difícil para nosotros que venimos, pues la mayoría, pues supongo, de la gente que está aquí viene al judaísmo de fuera. Hay una noción de que, bueno, está escrito, es la halajá, entonces la halajá se tiene que hacer. Muchas comunidades no operan de esta manera. Muchas comunidades no operan de esta manera. Y no estoy hablando solamente de comunidades liberales, sino estoy hablando también de comunidades ultra requete contra ortodoxas. El ejemplo tal vez más sencillo es caparot. Caparot es una costumbre de matar pollos, de hacer una brujería ahí con el pollo que se lo pasan encima de la cabeza antes de Yom Kippur, y luego supuestamente esos pollos son donados a Tzedakah, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los Rishonim, Yosef Karo mismo dice, eso es una estupidez. No solo es una estupidez, eso es prácticamente idolatría. Vayan a Brooklyn antes de Yom Kippur, van a ver filas y filas y filas de gente haciendo caparot. ¿Por qué? Porque en el mundo judío de verdad, o sea, en el mundo judío no diría, bueno, me corrijo, en el mundo judío establecido, la tradición a veces tiene mucho más peso que la halajá misma. ¿Ok? Ahora, eso depende de qué tan fuerte sea la costumbre. Eso depende de qué tan fuerte sea la costumbre. Yo, en todas las comunidades donde nosotros, por ejemplo, cuando llegamos acá a la sinagoga en Oklahoma, tenían esa costumbre. Y mi señora dijo, no, vamos a hacer el kiddush después del servicio, con un poquito de jalá para cumplirlo. Javerim, es muy importante ponerse al día con las clases. Arie, esto ya cuando comenzamos a hablar de Kiddush le dedicamos prácticamente toda una clase. Y lo mismo yo, Joel, tu pregunta. La respuesta brevemente es sí, uno puede hacer su propio vino. Y la respuesta para Joel es sí para Abdalá, sí para Shabbat en la mañana, no para Shabbat en la noche. No para Shabbat en la noche. En Shabbat en la noche tiene que ser vino. Si no hay vino, se debe hacer el kiddush sobre la jalá. Y en el video de hace 2 semanas explico exactamente cómo se debe hacer. Vayan y pónganse al día con esos videos. Ahora, en cuanto a la respuesta en cuanto a la pregunta de Miriam, es un tema difícil. Es el tema de Yein Nesech. Yein Nesech es una ley, y con eso termino, Javier, porque no ha vuelto mi esposa y ya las niñas tienen que irse a dormir. Yein Nesech es la ley de que un vino, es una ley que aparece en el Talmud, se le dedica gran espacio de reflexión en el Talmud, y es la mayoría. El vino en el mundo antiguo tenía un componente ritual. Para los romanos, para los griegos y para los cristianos también. El vino era parte central de la religión. O sea, del mismo modo que nosotros rezamos 3 veces al día, los romanos libaban, cada vez que ellos bebían vino, hacían libaciones a sus dioses.
¿Ok? Entonces, y ciertamente un vino que haya sido libado, ya pues no puede ser, o sea, es un vino que ha participado de idolatría. ¿Qué pasó? La costumbre de las libaciones era tan predominante en el mundo antiguo que se hizo una gezerá, que los judíos básicamente teníamos, o sea, para la única manera de asegurarnos de que el vino no hubiera sido libado es que el vino fuera manipulado solo por nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque de otro modo no podemos saber si ha sido libado o no. Hoy en día, hoy en día, uno podría tomar dos actitudes. Una es, esa es la halajá, lo siento, a pesar de que hoy las libaciones no son tan predominantes, pero esa es la halajá, es lo que está en el Talmud y por lo tanto observamos el mismo nivel de cuidado con esta ley que se observaba en el pasado, a pesar de que las causas de la ley han caducado. O hay gente que también dice, mire, hoy no hay libaciones, ¿cuál es el problema con tomarme un vino que fue hecho por una máquina en California, ¿cierto? Y fue manipulado por empleados que con toda seguridad no lo van a usar para libaciones. Eh, Son dos argumentos válidos, son dos argumentos muy interesantes. Yo en América Latina incluso diría que hay espacio para ser más estricto aún, porque en América Latina prácticamente toda botella que se abre es libada. Yo no sé si eso es común a todos los países de América Latina, es común en Colombia y sé que es común en México. Botella que se abre, chorrito para las ánimas del purgatorio. Ajá. Y entonces, y en ese caso no solo vino, sino cualquier tipo de licor. En general yo creo que es bueno tener cierto nivel de control. Ok. Entonces, lo de la mosca es un problema de kashrut. Y la mosca se quita, ya el vino pues no tiene problemas de kashrut. La cuestión de si me entrega a mí la copa una persona no judía, la preocupación es ya en Nesej. De nuevo, a mí, o sea, yo estoy absolutamente seguro que esa persona no lo ha libado a Zeus. La pregunta es si estas leyes que son parte de la halajá todavía operan a pesar de que sus causas han desaparecido o si en el contexto latinoamericano tenemos aún más razones para ser estrictos por la predominante costumbre de libar botellas nuevas a las ánimas del purgatorio. Yo por el momento me guío por este segundo principio. ¿Ok? Javerim, que tengan una muy buena noche. Purim Sameach, pásenla muy bien. Recuerden, el miércoles